La filosofía nace como práctica, no como discurso, especulación o construcción del sistema teórico, sino como transformación de uno mismo a través de ejercicios espirituales, el diálogo, la meditación, la contemplación, el retiro, el examen de conciencia. Los estoicos, los cínicos, los epicúreos fueron escuelas para vivir la filosofía en común y aprender juntos lo que importa. Cómo habitar plenamente el presente. Cómo refinar una percepción no utilitaria del mundo. Cómo prepararse para la muerte. Cómo salir de uno mismo y prestar atención a los demás. Es decir, laboratorios experimentales de formas de vida, lugares de experiencia. Con el triunfo del cristianismo se produce un giro y una escisión. De un lado queda el saber teológico y de otro los ejercicios espirituales o monásticos. Todo ello en medio de una desconfianza general hacia lo sensual y terreno. Nuestra relación con el saber es heredera del corte teológico. Pensemos en las universidades. El conocimiento se transmite allí a cuerpos inmovilizados, separado de la pregunta por cómo vivir, de las prácticas y los ejercicios espirituales. La verdad que se busca ya no es la verdad sensible o la verdad ética a partir de la cual conducirse en la vida, sino una verdad abstracta o científica. Hoy seguimos sufriendo las consecuencias de esta escisión. Consumimos autores, libros y festivales de pensamiento como materia de discurso, forma de erudición o simple postureo, pero luego recurrimos cotidianamente a los manuales de autoayuda, las terapias y el mindfulness para tratar de vivir mejor. Los discursos se separan de las prácticas y los ejercicios espirituales ya no apuntan a la transformación del sujeto, sino más bien a su estabilización, relajar, desconectar, aliviar, en un mundo que se nos ha vuelto ilegible e ingobernable. Pero la fuerza de los libros no está realmente ahí, sino en la narración de un proceso de conocimiento en el que está en juego la autotransformación de un sujeto. El camino hacia el conocimiento consiste en practicar un aprendizaje manifiestamente interminable, cuya culminación denota una vida impecable, es decir, una vida vivida deliberadamente, en un mundo que es a la vez atroz, espléndido y enigmático. La filosofía como experiencia vital deserta de las facultades y las academias y reaparece por el lado de los hombres de conocimiento, también conocidos como brujos. Una sabiduría que no es teórica o discursiva, sino vital y encarnada. Lo que se enseña no son discursos, sino reglas de conducta para llevar una vida fuerte y clara, en medio de una realidad que nos debilita, nos dispersa, nos embota. Un arte de la atención. La claridad es fuerza. Vivimos impecablemente cuando estamos presentes en lo que hacemos, cuando nuestras decisiones son precisas, cuando nos hacemos cargo de nuestros actos. Son disposiciones éticas que van a contracorriente de las tendencias dominantes de nuestra sociedad. La tiranía de la visibilidad y la transparencia, la subjetividad victimista, el deseo de inmortalidad. El guerrero no es soldado de ninguna guerra, sino alguien que pelea a cada momento y en cada gesto por mantenerse impecable contra las fuerzas que quieren arruinar cualquier ejercicio de autonomía, de la atención, de la percepción o del sentido. El primer desafío que se le plantea a un guerrero en camino es aprender a parar el mundo y ver. El mundo solo es una descripción que nos contamos unos a otros desde que nacemos hasta que morimos. Los que se adhieren a la versión normal de la realidad se vuelven miembros de la sociedad. Esa versión se vuelve sólida como una roca. Las cosas son así. El guerrero tiene que cambiar su idea del mundo, darse a sí mismo otra percepción, aprender una nueva descripción de las cosas. Pero como suele suceder, este efecto causa que el aprendiz se defienda. Tiene un miedo atroz a perderse,
si deja de contarse el mismo cuento una y otra vez. El maestro, en su desafío, trata de interrumpir la descripción del mundo que se hace el aprendiz para ayudarle a ver. A veces se comporta tierno y otras veces despiadado. Golpea mediante la magia y el humor, tratando de ablandar sus certezas con payasadas, burlándose de la torpe fidelidad que el aprendiz tiene hacia lo que solo es una versión de la realidad, la risa como ejercicio espiritual. Estos shocks son técnicas del no hacer. El no hacer es interrumpir la descripción que nos hacemos normalmente del mundo. Solo se ve cuando se pierde el punto de apoyo en la idea del mundo que se tenía, pero uno es capaz de rehacerse y recobra la confianza. La duda, la vacilación del sentido, la crisis de la presencia son ocasiones para el desplazamiento vital de la percepción, pero hay que reponerse de los golpes, levantar un mundo después de que se nos haya caído el antiguo. El riesgo es quedar quebrado entre dos mundos, sin manera de afianzarse a uno u otro. No solo el mundo es una descripción que nos hacemos, nosotros también. Todo el rato estamos contándonos unos a otros el cuento de quiénes somos. Nos presuponemos, nos damos por hechos y nos confirmamos unos a otros. Nuestras vidas se vuelven demasiado ciertas. Es que yo soy así. Es que tal persona es asá. De ese modo exprimimos el mundo, agotamos nuestras relaciones y nos aburrimos mortalmente. Buscamos constantemente el reconocimiento, pero así quedamos presos de los ojos de los demás, porque ese reconocimiento o la aprobación es un like. Solo se nos da el precio de fijarnos en una identidad que debemos reproducir una y otra vez. La fama es desde ese punto de vista la cárcel más severa. La búsqueda de aplauso nos exige repetir el mismo gesto, el mismo truco, el mismo tema. Hazlo otra vez. Esa fijeza nos debilita. No presuponer o idealizar a los otros. No dejarnos presuponer o idealizar. No dar por hechos a los que nos rodean. No darnos por hechos. Mantenernos alerta y estar siempre dispuestos a renovar la mirada sobre los otros cuando sea necesario. El guerrero sabe mantenerse libre, fluido e imprevisible. No se aferra a la seguridad de una identidad. Borrar la historia personal es el arte de ponerse al alcance y fuera del alcance, de estar ahí y a la vez dejar espacio. La niebla que creamos a nuestro alrededor no está hecha de mentiras ni sirve a la traición, sino que protege la libertad de fluir y de cambiar, de ser y no ser, de aparecer y desaparecer. Es una estrategia de anonimato. Solo aquel que no ha sido responsable con el uso de su energía personal sufre los ataques cuando está débil, cuando él mismo se ha debilitado con sus comportamientos, cuando actúa como una víctima. Todo le ofende y le inquieta, chilla, se queja y siente que todo el mundo le hace bailar a su son, convirtiéndose en una hoja a merced del viento. No hay poder en su vida. La víctima se compadece, se lamenta, se indigna. Es un objeto de la fatalidad. Tiene su centro de gravedad fuera de sí. Libra batallas de desconocidos.